Juan Carlos Harrigan, el cual he tenido el privilegio el respeto de estar con él en 2 congresos. Juan Carlos Harrigan dice que ningún creyente tiene que resignarse a la enfermedad. Dice, número 1, no debemos resignarnos a ella. Hay que luchar por todos los medios en contra de eso. Y número 2, Juan Carlos Harrigan dice, es verdad y acá, que ningún creyente debe tener su mente en su forma de expresar el decir o el creer que Dios permite la enfermedad en el creyente. Uno, que Dios la usa como en algunas ocasiones para enseñar al creyente. Otro, que Dios la usa para probar al creyente. Eso es totalmente falso. Juan Carlos Harrigan lo dice, es totalmente falso. Dice él, esa es la posición de él, del cual estoy de acuerdo. ¿Será esto verdad? ¿Será que Juan Carlos Harrigan y Sugel Michelén no se contradicen en sus afirmaciones? Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Pues sí, señores, el doctor, el maestro, el sabio, el gurú, José Briceño, venezolano él, salió en su programa Palabra de Iluminación afirmando que aunque parezcan contradictorias las doctrinas de Sugel Michelén y Juan Carlos Harrigan, realmente los dos tienen la razón, pero él, que sabe más que los dos juntos, la explica. Sí, señores, él explica por qué ellos no se están contradiciendo, ellos no se contradicen, según este gurú, según este doctor. Claro, porque en el último tiempo el movimiento apostólico y profético ha buscado una plataforma ideológica. Como su teología es tan débil, tan floja, tan mala, pues han estado surgiendo apologistas de papel, como el señor del que estoy hablando en el día de hoy. Estoy hablando de José Briceño. Sí, él no es más que otro predicador de la prosperidad, que otro predicador del movimiento apostólico y profético que se rebusca palabras griegas para parecer intelectual y se rebusca por allá conceptos que nada tienen que ver con las escrituras para decir que él sí tiene la verdad. Pues él afirmó que aunque parezca contradictorio lo que dicen Juan Carlos Harrigan y Sugel Michelén alrededor de la sanidad, pues no se contradicen. Escúchenlo. Estamos hablando de 2 hombres de Dios, el cual respeto, saludo. Los saludo, uno es Juan Carlos Harrigan y el otro es el hermano, el pastor Sugel Michelén. Ellos presentan, desde el punto de vista bíblico, y esto lo voy a responder a una pregunta que me hicieron, vieron el video, me lo enviaron. Presentan una posible controversia, que no la hay, que no la hay. Y por eso voy a responder, porque yo acá no estoy como para estar saliendo, estar contradiciendo lo que la gente dice y debatiendo con la gente. No, yo solamente expongo la verdad del reino, hablo de la verdad. Yo sé la autoridad que Dios me ha dado para, pues, y sé que lo que estoy diciendo es la verdad. No tengo que competir ni defender nada de esto. Como los dos tienen razón en la posición en la que están, lo que están presentando, en el área de la soteriología, la sanidad en Cristo, pues por eso voy a decirlo así de esta forma sana, voy a abogar por los dos. Juan Carlos Harrigan, el cual he tenido el privilegio del respeto de estar con él en 2 congresos. Juan Carlos Harrigan dice que ningún creyente tiene que resignarse a la enfermedad. No lo debe hacer. Que debe luchar por todos los medios en contra de ella, en fe, en la fe, depositar la fe en lo que está escrito en el texto sagrado en relación a esto, ¿no? Que eso es nuestra herencia, es nuestro legado, nuestra posición. Por la herida de Cristo fuimos sanos, eso es una verdad del reino. Dice, número 1, no debemos resignarnos a ella. Hay que luchar por todos los medios en contra de eso. Y número 2, Juan Carlos Harrigan dice, es verdad y acá, que ningún creyente debe tener su mente en su forma de expresar el decir o el creer que Dios permite la enfermedad en el creyente. Uno, que Dios la usa como en algunas ocasiones para enseñar al creyente. Otro, que Dios la usa para probar al creyente.
Eso es totalmente falso. Juan Carlos Harrigan lo dice, es totalmente falso. Dice él, esa es la posición de él, del cual estoy de acuerdo. La posición del pastor Sugel Michelin, él dice que el creyente no está inmune a la enfermedad. Yo voy a hablar, él tiene toda la razón, es una verdad esa. No está inmune a la enfermedad. Que el que nosotros digamos que el creyente no se tiene que enfermar o no se debe enfermar, que eso está mal. Cita a Pablo el consejo que le da a Timoteo y el caso de Epafrodito, que casi muere por una enfermedad. Bueno, déjeme decirle que sí, los dos tienen razón. No hay ninguna controversia. Y es que José Briceño tiene la verdad. Él sabe que tiene la verdad. Pero, en el fondo él está de acuerdo con Juan Carlos Harrigan, no con Sugel. Y en todo su discurso usted se puede dar cuenta de eso y vamos a intentar comprobarlo. En primer lugar, Sugel y Harrigan evidentemente están diciendo dos cosas absolutamente diferentes. Y si usted no me cree, primero escuche lo que cree y predica Juan Carlos Harrigan. De hecho, nadie que le sirva a Dios debería de morir antes de los 70. Ningún hombre, ninguna mujer debe de ser cortado por enfermedad. Porque la Biblia dice, yo le sanaré y completaré sus días sobre la tierra. Sigo paro. La enfermedad te acorta los días. Alguien me dijo, pastor, ¿y entonces cómo moriremos sin enfermo? Se supone que tú no debes de morir enfermo. El método bíblico por el cual el hombre y la mujer muere es que Dios viene y recoge el hálito. Ahora escuche lo que dice y predica Sugel Michelin. Y yo sé que aunque algunos dicen en su mala teología que los cristianos no deberían enfermarse, eso no es lo que nosotros vemos en nuestra Biblia. Los cristianos no están exentos de las enfermedades. Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 5:23, bebe un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Son contradictorios, evidentemente. En la lógica formal, el principio fundamental es que no se puede hablar de un tema en sentido contrario y que ambas afirmaciones sean verdaderas. No puedo hablar de una misma cosa contradictoriamente en el mismo sentido y en el mismo tiempo y que las dos afirmaciones sean ciertas. Pero según este hombre, sí. Pero pues él es un intelectual, no estamos a su nivel, ¿no? Lo que realmente sucede es que los argumentos del pastor Sugel Michelin son absolutamente fuertes, son demasiado fuertes, son demasiado bíblicos y demasiado contundentes. Aparte que se comprueban con la realidad, cotidianidad de cada hermano y de cada cristiano. Pero claro, él es amiguísimo de Juan Carlos Harrigan. ¿Cuál es el argumento de Sugel? Es sencillo. Dentro de su argumento, él afirma que definitivamente la enfermedad es parte consustancial del ser humano, todo ser humano, incluidos los cristianos. Muchos cristianos nos vamos a enfermar y vamos a morir de cualquier enfermedad, ¿sí? Y él da el ejemplo. Pablo dejó enfermo a Trófimo. Timoteo tenía frecuentes enfermedades, como dice la palabra. Pablo tenía su aguijón en la carne, que lo más posible es que haya sido una enfermedad. Y Epafrodito estuvo al borde de la muerte. Se enfermaron verdaderos cristianos, personas, hombres de fe, de testimonio, que sufrieron como todo el mundo enfermedad. Y como todos los cristianos, y como usted que me está escuchando. Así que vamos a ver los argumentos del doctor Briceño. El primer argumento es: Dios nunca permite la enfermedad para probar o enseñar algo. Bueno, déjeme decirle que sí, los dos tienen razón. No hay ninguna controversia. Hay un estudio que yo hablo acerca de lo que es la sanidad en Cristo. Está en YouTube, Sanidad en Cristo. Eso es parte de la soteriología. Y la posición de Juan Carlos es una gran realidad. Hay mucha gente en la iglesia, mucha gente en nuestras congregaciones creyendo de que Dios permite la enfermedad y en el peor de los casos usa la enfermedad para probar y enseñar a su pueblo, a la iglesia. Eso no es bíblico, eso no es escritural. El pensar así o el decir eso es una aberración, es una ofensa, eso es algo indolente que se lo atribuimos ante un Dios que es amor, que es amor. Sí, señores, según él, la enfermedad no enseña nada. Eso de decir que la enfermedad enseña algo, que Dios está usando la enfermedad, no. Nosotros tenemos que negar la enfermedad, según él. ¿Por qué? Porque él dice que la sanidad es un tema soteriológico. Es decir, que al ser salvo, instantáneamente soy sano. En el mismo momento en que soy salvo, también recibo la sanidad
de que todas mis enfermedades fueron llevadas en la cruz por el Señor. ¿Qué dicen de esto verdaderos doctores y teólogos? Antes de ir a lo bíblico, que es lo más importante. Pero simplemente para que después no me salgan con que él es un doctor, él sabe mucho. Escuchemos otros doctores. Por ejemplo, Luis Berkhoff. La redención del cuerpo no se realiza plenamente en esta vida, sino que espera la resurrección. Comentario sobre Romanos 8:23. Herman Bavinck. El creyente posee ahora el principio de la nueva vida, pero la manifestación plena de esa vida aguarda la resurrección. John Murray. La redención del cuerpo, de la cual habla Romanos 8:23, es futura y coincide con la resurrección. Es decir, la sanidad es un tema soteriológico, pero en el sentido escatológico. Al final de los días ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más dolor, porque tendremos un cuerpo glorioso. En ese sentido es en el cual el Señor llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Pero ni la realidad, ni la experiencia objetiva, y mucho menos la Biblia, pueden argumentar que mientras estemos en este mundo no vamos ni tenemos por qué vivir enfermedades. Y aún lo peor es que se atreva a decir, este hombre, que decir que la enfermedad nos enseña algo o que Dios trabaja con nosotros con una enfermedad, eso es una aberración, eso es una ofensa. Ay, Dios mío. El aguijón que tenía Pablo en la carne, por lo tanto es muy posible que haya sido una enfermedad. ¿Para qué fue? Para que él no se exaltase, es decir, le estaba enseñando algo. Hebreos 12:6 dice que el Señor al que ama disciplina, y nos disciplina de muchas formas, y una de ellas, obviamente, los dolores físicos. En Juan 9:3 hay el ejemplo de un hombre que era ciego de nacimiento, pero el Señor claramente dice, ni este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Esa enfermedad tenía un propósito en Dios. Por no hablar de las enfermedades de Job, que ya hablaremos más adelante. Negar que Dios usa en su providencia las enfermedades para enseñarnos, para exhortarnos, para guiarnos, es negar el propósito y la soberanía de Dios con la salud humana. Es algo contrario completamente a las Escrituras. ¿Pero cómo lo argumenta él? Número 2, se argumenta con sus experiencias personales. A mi cuerpo, digo invadió porque no me pertenece, la enfermedad no es mía, no es mi herencia, no es mi legado, me invadió mi cuerpo, una enfermedad en la sangre. Estoy hablando de hace 37 años, no estuviera acá si no hubiese creído, si no hubiese escuchado la voz del Teantropos, el Dios hombre mediante la persona del Espíritu cuando conversó conmigo. Muy linda, muy tierna su experiencia, señor Briceño. Pero nadie puede generar doctrina a partir de las experiencias. Lo que a usted le pasó, pues damos gloria a Dios. Si Dios lo sanó, maravilloso, hermoso eso, ¿sí? Pero ni siquiera Pablo hizo doctrina con sus propias experiencias. Cuando él fue hasta el tercer cielo, lo narra en 2 Corintios 12, 1 al 6, él narra toda la historia, pero él no genera doctrina con eso. Él incluso no habla de que fue él el que lo vivió, sino dice, conozco un hombre, porque no quiere que las personas a partir de su experiencia creen una doctrina particular. Ahora todos los cristianos tenemos que ir al tercer cielo. No, las experiencias son eso, simplemente experiencias subjetivas. En tercer lugar, él usa la distinción entre verdad relativa y verdad absoluta. Es una verdad que está, no la puedo negar, es una verdad relativa que está sujeta a cambio, pero es una verdad. La ciencia médica dice que está, los síntomas estaban, eso es una verdad, pero es relativa. ¿Por qué? Porque está sujeta a cambio. Hay una verdad que es absoluta, que no cambia, que es lo que está establecido en el texto sagrado. Él introduce una categoría filosófica que no aparece en ninguna parte en la Biblia. Él habla de que hay una verdad absoluta, la sanidad es una verdad absoluta y la enfermedad es una verdad relativa, ¿sí? Entonces yo puedo cambiar la verdad relativa por la verdad absoluta de la sanidad. Es una verdad absoluta que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz, por lo tanto, esa verdad relativa que tengo de sentirme enfermo, puedo cambiarla por la verdad absoluta de mi sanidad. Pero la Biblia usa dos categorías completamente diferentes. La Biblia usa la categoría del sufrimiento presente y la categoría de la restauración futura. Miren lo que dice del sufrimiento presente. 1 Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y de la futura restauración total, Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si Apocalipsis dice que en ese momento ya no va a haber más dolor ni muerte, quiere decir que antes había dolor y había muerte.
Pero será el momento en el que el Señor restaure todas las cosas, en el momento en el que Él venga, traiga su juicio, tierra nueva y cielo nuevo, en donde ya no va a haber más enfermedad, ni dolor, ni muerte. Precisamente ahí es donde el texto cobra sentido, en que en ese momento ya no, lo que quiere decir que antes sí. Aquí en esta tierra vamos a sufrir, vamos a tener dolor, y eso hace parte de la vida. Pero, ¿cómo más argumenta el doctor Briceño? Escúchelo, él habla de la sanidad como verdad posicional y posesional. Y entre ellas está la sanidad. Te pertenece, es tuya, te pertenece, es tuya. Y posicionalmente eso es una verdad. Un decreto equitativo, ya listo, mi padre lo decretó. Si es 56 a 53 lo dice, por mis heridas tú fuiste sano. Pedro dice lo mismo, que por las llagas tú fuiste sano. Es un hecho. Posicionalmente, ahora falta que eso sea una verdad en tu vida, posesionalmente. O sea, el argumento de Briceño es el siguiente. Isaías 53 y 1 de Pedro 2:24 hablan de que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz. Eso es una verdad posicional. Estamos sanos posicionalmente delante de Dios, pero no posesional, es decir, no hacemos de esa sanidad algo nuestro, sino es nuestra postura delante de Dios, pero no nos acogemos a ella. ¿Y qué resulta bajo ese pensamiento de una sanidad posesional y una posicional? Pues que el culpable de estar enfermo resulta siendo usted. Porque si es una verdad posicional de que ya somos sanos, pero no lo he tomado en mí como una verdad posesional, pues entonces soy el responsable. No es culpa de Dios, Dios ya me dio la sanidad. Lo que pasa es que yo, como no tengo suficiente fe, eso lo que hace es que todos los que creen en este tipo de falsas doctrinas se sientan culpables con su propia condición. Revictimiza a aquellos que sufren. Esto convierte a la fe en una especie de interruptor, ¿sí? Si usted sube su interruptor de la fe, usted es sano. Si usted lo tiene abajo, usted sigue enfermo. Pero ahí está la corriente de la sanidad que pasa por el interruptor. Depende de si usted lo tiene on o lo tiene off. Y eso es un concepto que no aparece en la Biblia. Es decir, usted va a ver en el Nuevo Testamento milagros que Jesús hizo, muchos, donde ni siquiera la gente tuvo fe. Simplemente fue por la misericordia de Él. ¿Se acuerda la viuda que estaba sepultando a su hijo? Y el Señor levantó a su hijo, lo resucitó. ¿Quién tuvo fe ahí? Esta mujer ni conocía a Jesús. Ni siquiera Jesús le predica en el pasaje. El hijo que está muerto tampoco, no tuvo fe. Y aún así el Señor lo resucita. Las sanidades no son producto de nuestra fe. Si bien hay que tener fe y Dios recompensa la fe, no quiere decir que porque tenga fe obligatoriamente Dios me va a sanar. No. Dios puede hacerlo y puede que no. Porque realmente el criterio es su misericordia. Él sabe por qué permite que pasemos lo que pasemos. Y no es que a ti te falte fe. Él tiene un plan perfecto y conoce incluso tus reacciones ante cada circunstancia de la vida. Y su plan también tiene en cuenta esas variantes. Así que no pienses que es tu culpa porque no tuviste la suficiente fe. De hecho, en Santiago capítulo 4, verso 15, nos habla con un lenguaje completamente distinto. Si el Señor quiere, haremos esto, haremos aquello. Todo depende del Señor, no de nosotros. En 1 Juan 5:14 pedimos conforme a su voluntad, dice el texto, conforme a su voluntad. No se trata de que yo prendí el switcher de la fe para ser sano, porque eso termina siendo humanismo. La sanidad entonces depende del hombre, depende de mi poder de la fe, de mi unción. Y entonces, ¿qué pasó con Pablo, que pidió 3 veces que el Señor le quitase ese aguijón? Y el Señor le dijo que mi gracia sea suficiente para ti. Así es como el Señor le contestó. ¿Le faltó fe a Pablo? ¿Él tenía una sanidad posicional pero no posesional? ¿No se adhirió a su sanidad? No dependía de Pablo. Dependía de Dios. Si bien Pablo hizo muchas sanidades por el Espíritu Santo de Dios, en muchas otras oportunidades no, porque no dependía de él, dependía de Dios. Y número 5, para argumentar su punto, él simplemente acomoda lo que Juan Carlos Harrigan predica. Escúchelo. Esto es lo que Juan Carlos Harrigan dice. No debemos resignarnos a la enfermedad, número 1. 2, no debemos nunca decir que Dios permite enfermedad para probarte o para enseñarte. El caso de Job está totalmente aislado a las verdades del reino en relación a la gracia después de la cruz.
De paso, a Job no lo enfermó Dios. A Job lo enfermó fue Satanás, producto de los temores en los que él estuvo. Le abrió una puerta al mal. El temor que me espantaba me ha sobrevenido, dice Job. O sea, según Briseño, lo que realmente quiere decir Harrigan es que no debemos resignarnos a la enfermedad y no debemos nunca decir que Dios permite la enfermedad para enseñarnos algo. Sí. Pero eso es lo que dice Juan Carlos Harrigan. Ustedes ya lo escucharon aquí. Perdón, señor Briseño, usted está haciendo eisegesis de Juan Carlos Harrigan y también de su gen. Aunque realmente solo argumentó en todo el video a favor de Juan Carlos Harrigan e ignoró completamente los argumentos de su gel, pero total. Está haciendo eisegesis. Harrigan no dice eso. Harrigan dice, no debemos morir antes de los 70. Eso es muy diferente a no debemos resignarnos a la enfermedad. No. Él dice, no debemos morir antes de los 70. Dice que no debemos morir por enfermedad, sino de viejos. Literalmente. Y dice, ningún hombre de Dios en el Antiguo Testamento murió por enfermedad, cosa que es una absoluta mentira. Segunda de Reyes 13:14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. El profeta Eliseo se murió de una enfermedad. Así que, Briseño escucha lo que quiere escuchar para justificar a su amiguito Juan Carlos Harrigan, porque el papel de estos pseudointelectuales es crear una plataforma ideológica que soporte las mentiras de los falsos maestros. Todas esas cosas místico, mágico, maravillosas que tipos como Harrigan predican. Pero no es eso lo que realmente está predicando Harrigan. Y finalmente cierra con broche de oro. Este hombre cierra afirmando que Job no sirve como ejemplo. Pero la Biblia me pone como ejemplo a Job. Santiago 5:11, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Para Santiago, Job no es un caso aislado precruz, no, es un ejemplo postcruz. Ahí lo está diciendo clarito. Además, Romanos vuelve y lo repite. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza. ¿Por qué? Por lo que se escribió antes. Job sí sirve para enseñarnos. Claro que Job enseña principios. No puedo generar doctrina a partir del libro de Job. No es que nosotros sigamos cada paso de lo que se dice en el libro de Job. Tampoco puedo alegorizar el libro de Job. Pero evidentemente hay verdades en el libro de Job que nos dejan enseñanzas. Y una de esas verdades es precisamente el propósito del dolor, del sufrimiento y de la enfermedad. Esa verdad es incuestionable en el libro de Job. De hecho, Job 1:21 dice, Jehová dio y Jehová quitó. Y estos personajes como José Briseño, Juan Carlos Harrigan dicen, es que ahí está hablando es Job en su humanidad, ahí no está hablando el Espíritu Santo de Dios. Pero el texto termina diciendo, en todo esto no pecó Job. O sea, si hubiese estado hablando Job en su humanidad, hubiese estado pecando porque está diciendo una mentira. Pero el texto mismo dice que en todo eso de decir Jehová Dios y Jehová quitó, no pecó Dios. Y vuelve y repite eso. Lo reafirma ahí en el verso 22. Y en el capítulo 2, verso 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. No pecó Job con sus labios. No está hablando Job en su humanidad. Está entendiendo el propósito de Dios con su enfermedad. Y lo ratifica el verso 11 del capítulo 42. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. ¿Y por qué este texto? Porque según Briseño, esto lo vivió Job porque era un hombre temeroso, tenía muchos defectos Job y por eso Dios permitió que Satanás fue el que lo atacó. Sí, Satanás lo atacó por permiso de Dios. Claro, el causante del mal es Satanás porque Dios no puede causar mal, pero Dios permite y autoriza ese ataque. No es un ataque porque Job era muy temeroso. De hecho, Job 1:1 lo describe como un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. O sea, es desconocer todo el contexto de Job. En conclusión, haciendo eisegesis de una cantidad de textos, eisegesis de su propio amigo Harrigan y
mostrando el cobre definitivamente que es un falso maestro de la prosperidad y el ministerio profético y apostólico, este hombre defendió la postura de Harrigan y se autojustificó con Sugel Michelén sin siquiera tomar en cuenta los argumentos que el hermano Sugel realmente ha expuesto y que son verdaderamente bíblicos. ¿Qué opina usted? Colóquelo aquí en la caja de comentarios, suscríbase, dele like. Si no está de acuerdo conmigo, escriba, a ver, argumente. Y los que leen, contéstenle también. Y yo también le voy a contestar, contéstele a los que no están de acuerdo. Entre todos charlamos en amistad, en amor, sin insultos. Y encontramos lo que realmente la palabra de Dios nos está hablando. Gracias por haber estado con nosotros aquí en el Cara a Cara de Biblia Libre.